Hola, soy Cristel Pérez-Col y en este caso voy a venir presentando una serie de temas las cuales tienen que ver con el aparato digestivo, desde sus fases de la digestión mecánica y química, lo que viene siendo tanto la secreción y la regulación del ácido clorhídrico por las células parietales. El aparato digestivo es el encargado de la digestión de los alimentos y está conformado por una serie de órganos las cuales trabajan en conjunto para poder convertir de los alimentos que consumimos en nutrientes en los cuales el cuerpo pueda llegar a absorber y utilizar. Como tal, el aparato digestivo tienen dos grupos de órganos los cuales los componen, el tracto gastrointestinal y los órganos digestivos accesorios. El tracto gastrointestinal o tubo digestivo viene siendo un tubo continuo, la cual abarca desde la boca hasta el ano. El tracto gastrointestinal venimos viendo lo que viene siendo la boca, gran parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La longitud del tracto gastrointestinal viene siendo alrededor de unos 5 a 7 metros. Esto si hablamos de una persona viva. En el caso de un cadáver viene siendo de unos 7 a 9 metros. La diferencia de esta longitud se debe a que los músculos de la pared de los órganos se encuentran en un estado tónico. Entre los órganos digestivos accesorios nos podemos encontrar a los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Los dientes colaboran en la división física de los alimentos y la lengua participa tanto en la masticación como en la deglución. Los otros órganos digestivos accesorios nunca entran en contacto directo con los alimentos, ya que ellos producen y almacenan sustancias que pasan del tubo digestivo a través de conductos. Estas secreciones son las que contribuyen a la degradación química de los alimentos. Como tal, el aparato digestivo es el aparato del organismo la cual procesa la comida, extrae nutrimentos de ella y elimina los residuos. Esto se realiza en 6 etapas: la digestión, la secreción, mezcla y propulsión, la digestión, absorción y defecación. En la ingestión tenemos más que nada la introducción de la comida en la boca. La secreción viene siendo la liberación de agua, ácido y sustancias amortiguadoras, y además de enzimas en la luz del tubo digestivo. La mezcla y propulsión de la comida llega a ser a través del tubo digestivo. La digestión degrada de manera mecánica y química la comida. La absorción es el pasaje de los productos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre y la linfa. Y la defecación viene siendo más que nada la eliminación de heces del tubo digestivo. Ahora, teniendo en cuenta sobre el aparato digestivo, sus componentes y su función en general, vamos a hablar sobre las fases de la digestión. Las actividades digestivas se cumplen en 3 fases superpuestas, las cuales son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica es iniciada por el olor, por la vista, el pensamiento o el sabor de la comida, las cuales activan a los centros neuronales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico. El tronco encefálico es aquel que activa a los nervios facial, el glosofaringio y el vago. Tanto los nervios faciales como el glosofaringio estimulan a la secreción de saliva por medio de glándulas salivales, mientras que el nervio vago estimula a las glándulas gástricas para poder producir el jugo gástrico. El propósito de la fase cefálica en la digestión viene siendo más que nada preparar a la boca y al estómago para poder recibir los alimentos que vamos a ingerir. Ahora bien, la presencia del alimento en el estómago es la que provoca la fase gástrica de la digestión. Estimula a los receptores de estiramiento y a los quimiorreceptores del estómago. Los receptores de estiramiento se activan cuando el estómago se distiende por la entrada de los alimentos. Los quimiorreceptores se activan cuando el pH del quimo gástrico aumenta, y la activación de los receptores de estiramiento y los quimiorreceptores provoca ondas de peristalsis y la secreción del jugo gástrico. La fase gástrica de la
de la digestión es un proceso importante, ya que prepara los alimentos para la digestión en el intestino delgado. Por último, pero no menos importante, tenemos a la fase intestinal, la cual comienza cuando los alimentos llegan al intestino delgado. En contraste con los reflejos iniciados durante la fase cefálica y la fase gástrica, que estimulan a la actividad secretoria y a la motilidad del estómago, los que se producen en la fase intestinal tienen efectos inhibitorios que retardan la salida del quimo desde el estómago. Esto hace que el duodeno no se sobrecargue más de lo que puede contener. Además, las respuestas que se manifiestan durante la fase intestinal promueven a la digestión continua de los alimentos que llegaron al intestino delgado. Las glándulas gástricas producen alrededor de 2 a 3 litros de jugo gástrico al día, y la cual está compuesto principalmente de agua, ácido clorhídrico y pepsina. El jugo gástrico tiene una elevada concentración de ácido clorhídrico y un pH de 0.8. Este ácido concentrado podría llegar a causar una quemadura química en la piel. Entonces, ¿cómo produce y cómo tolera el estómago esa acidez? Las células parietales contienen anhidrasa carbónica, que cataliza el primer paso de la siguiente reacción. La anhidrasa carbónica cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y el agua para poder formar el ácido carbónico. El ácido carbónico se llega a disociar en bicarbonato e iones hidrógeno. Las células parietales bombean el hidrógeno de esta reacción en la luz de la glándula gástrica mediante una proteína de transporte activo, parecida a la bomba sodio-potasio, y la cual se denomina ATP-ASA. Se trata de un contransporte bidireccional que usa la ATP para poder bombear hidrógenos fuera y potasio dentro de la célula. La secreción de ácido clorhídrico no puede llegar a afectar o no afecta el pH dentro de la célula parietal, porque el hidrógeno es bombeado hacia afuera con la misma rapidez con la que se genera. Los iones bicarbonato se intercambian por iones cloruro. El plasma sanguíneo y el cloruro se bombea en la luz de la glándula gástrica para poder unirse así al ion hidrógeno. Así, el ácido clorhídrico se va acumulando en el estómago, mientras los iones bicarbonato se van acumulando en la sangre. Debido a esto último, la sangre se deja que el estómago tiene un pH más elevado cuando ocurre la digestión que cuando el estómago está vacío. A esta sangre de pH elevado se denomina ola alcalina. La digestión es el proceso por el cual los alimentos se descomponen en nutrientes que las células pueden absorber y utilizar. La digestión se divide en dos procesos principales: la digestión mecánica y la digestión química. En la digestión mecánica, los dientes cortan y trituran los alimentos antes de la deglución. Luego, el músculo liso del estómago y el intestino delgado se encarga de mezclarlos. De esta manera, las moléculas se disuelven y se mezclan completamente con las enzimas digestivas. En el caso de la digestión química, grandes moléculas de hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los alimentos se dividen en moléculas más pequeñas por hidrólisis. La hidrólisis viene siendo una reacción química en la cual el agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos de una molécula. Las enzimas digestivas producidas por las glándulas salivales, la lengua, el estómago, el páncreas y el intestino delgado catalizan estas reacciones. Pocas sustancias pueden llegar a absorberse sin la digestión química, así como sucede con las vitaminas, los iones, el colesterol y el agua. Después de todo lo que se ha llegado a comentar a lo largo del video, podemos decir que la mayoría de los nutrimentos que se ingieren no se usa de su forma original, sino que debe desdoblarse en componentes más pequeños, como los aminoácidos y monosacáridos, los cuales son universales para todas las especies. Por ejemplo, cuando se come un trozo de carne, la miosina de esta
infiere muy poco en nuestros propios músculos, pero no son idénticas. Y aunque lo fueran, la miocina de la carne no podría llegar a ser absorbida, transportada en la sangre e instalada de manera adecuada en las células musculares. Si en este caso, como cualquier otra proteína dietética, debería desdoblarse en aminoácidos antes de que pueda llegar a usarse, debido a que la carne y las proteínas humanas están hechas por alrededor de los mismos 20 aminoácidos, los cuales corresponden a las proteínas de la carne, las cuales podrían, por supuesto, volverse parte de la capa de la miocina, pero también podrían muy bien terminar en insulina, fibrinógeno y colágeno, o cualquier otra proteína. En esencia, el sistema digestivo es una línea de ensamblaje. Su principal objetivo consiste en desdoblar los nutrimentos en forma en la cual el cuerpo lo pueda llegar tanto usar y absorber, para que puedan distribuirse a todos los tejidos.